Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, una fascinante exploración de la historia de la iglesia en Uruguay. Uh, ¿Se imaginan? Un país con una sociedad tan secular, pero con un pasado religioso que aún guarda muchos secretos por revelar. es cierto, a veces parece que la propia secularización de Uruguay llevó a que se dejara de lado la historia de la iglesia. Exactamente como dice, lo que no se cuenta se olvida. Y nosotros estamos aquí para desempolvar esas historias, para comprender cómo ha evolucionado la forma en que se ha estudiado Sí. y escrito la historia de la iglesia uruguaya. Y precisamente uno de los puntos más interesantes es cómo se ha ido ampliando el foco. Ajá. Antes se hablaba solo de instituciones y figuras importantes como si la iglesia fuera solo eso. Ah, cierto. Jacinto Vera por aquí, José Manuel Pérez Castellano, por allá grandes nombres sin duda. Claro. Pero, y la gente común, ¿dónde quedan las historias de fe y devoción del pueblo uruguayo? Ahí está la clave, esa transición de una historia centrada en la jerarquía a una que abarca al pueblo de Dios. Es fundamental. Y no podemos olvidar los eventos que impulsaron este cambio. Hablaremos del Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, momentos que transformaron la Iglesia a nivel global, Impresionante. y también la forma en que se estudiaba su pasado. Sin duda, y Uruguay no fue la excepción. Esos eventos generaron nuevas preguntas, nuevas miradas y nuevas formas de investigar la historia de la Iglesia. Empecemos por el principio, la historiografía temprana. Digamos que hasta mediados del siglo XX se caracterizaba por biografías de figuras claves como las que ya mencionamos. Ajá. Recuerdan a Lorenzo Pons. Claro, un pionero en el estudio de la Iglesia uruguaya, sus trabajos son un reflejo de la época marcados por el positivismo Sí, que predominaba. Entonces, es interesante ver cómo la Iglesia buscaba su lugar en una sociedad cada vez más alejada de la religión. como si se tratara de explicar esa crisis religiosa que vivía Uruguay en ese momento. Exactamente, las obras de esa época, con su tono un tanto apologético, buscaban más defender la institución que comprender su complejidad. Y esta intensa secularización que experimentó Uruguay a fines del siglo XIX y principios del XX, ¿cómo influyó en el estudio de la historia de la Iglesia? Bueno, para ser sinceros, la secularización llevó a un cierto desinterés por parte de muchos historiadores, incluso la propia Iglesia, en cierto modo, dejó de lado su pasado. Fue como si se hubiera llegado a un acuerdo tácito para no remover viejas historias. Un silencio que por suerte se rompería más adelante, pero eso lo dejamos para la siguiente parte de nuestra inversión. Y es que la historia como un río siempre encuentra la forma de seguir fluyendo a pesar de ese silencio que mencionamos. Surge un periodo de transición, digamos, entre los años 1960 y 1965, donde se empiezan a gestar nuevas formas de entender la historia de la Iglesia en Uruguay. Un periodo de grandes cambios a nivel mundial, ¿no? Y el Concilio Vaticano II, la teología de la liberación, ideas que revolucionaron la Iglesia y que por supuesto llegaron a Uruguay. Exacto. Y en este contexto aparecen figuras como Juan Luis, Segundo Alberto, Metol Ferré, Alfonso Fernández Cabrelli. Ah, Fernández Cabrelli. Con su libro Artigas y los curas rebeldes, ¿verdad? Me acuerdo que me sorprendió mucho descubrir que algunos sacerdotes apoyaron la causa artiguista durante la independencia. Es un libro que nos invita a repensar el rol de la Iglesia en la formación de Uruguay como nación. Si bien algunos critican su enfoque, no se puede negar que abre un debate interesante sobre la participación del clero en momentos históricos clave. Y en esta época de cambios aparece también Darío Lisiero, un historiador que marcó un antes y un después en la forma de estudiar la iglesia en Uruguay. Sin duda, Lisiero fue pionero en aplicar una metodología histórica más rigurosa y profesional. Su libro Iglesia y Estado del Uruguay en el lustro definitorio es una referencia obligada para entender el conflicto entre la masonería y el sector ultramontano de la Iglesia. Para quienes no estén familiarizados con el término ultramontano, se refiere a aquellos católicos que defendían la autoridad absoluta del Papa, este enfrentamiento con la masonería que promovía la separación de la Iglesia, y el Estado tuvo un gran impacto en la sociedad uruguaya de la época. Exactamente, y el trabajo de Lisiero nos ayuda a comprender las complejas relaciones entre la Iglesia, el Estado y la sociedad en ese periodo que, como decíamos antes, sentó las bases para la secularización que se consolidaría más adelante. Y a pesar de la difícil situación que se vivió en Uruguay durante la dictadura cívico-militar que comenzó en 1973, la investigación histórica sobre la iglesia no se detuvo por completo. Es cierto, incluso en esos años surgen trabajos valiosos, como el de la hermana María Inés Ojolegricuto sobre la predicación en la época colonial. Imaginen poder asomarlos a la vida religiosa cotidiana de hace siglos. Y luego, con la vuelta a la democracia en 1985, se produce un verdadero florecimiento de la historiografía sobre la iglesia en Uruguay, un nuevo capítulo lleno de descubrimientos. A partir de ese momento se consolida una nueva historiografía con un enfoque más académico interdisciplinario y sobre todo con una mayor apertura de diferentes temas y perspectivas. Y se empiezan a formar equipos de investigación liderados por figuras como Juan Villegas,
Carlos Zubillaga, Mario Cayota. Un trabajo en conjunto que enriquece muchísimo el estudio de la Iglesia uruguaya. Por ejemplo, Villegas y su equipo nos brindan dos obras fundamentales sobre Monseñor Soler. Monseñor Soler. Ideas y pensamiento, y Monseñor Soler. Acción y obras. Un análisis exhaustivo de la figura de este arzobispo y su influencia en la sociedad uruguaya. Y Zubillaga y Cayota, con su libro Cristianos y Cambio Social, nos ofrecen una mirada crítica, pero a la vez constructiva sobre el proceso de secularización en Uruguay. Nos muestran cómo la Iglesia internamente también vivía tensiones y debates frente a estos cambios. Es una obra que nos recuerda que la historia no es un camino lineal, sino un entramado complejo de actores, ideas y contextos. Y en esta nueva etapa también aparecen estudios interdisciplinarios. Trabajos que combinan la historia con la sociología, la antropología, la psicología, una riqueza de enfoques que nos permiten comprender la Iglesia desde diferentes ángulos. Mencionemos algunos, por ejemplo, Creencias y Religiones, de Da Costa Kerber y Mieres, que cuestionan la idea de un Uruguay completamente laico, o La búsqueda de lo maravilloso de Sánchez y Geimonat, que nos sumergen en el mundo de las devociones populares. Dos ejemplos fantásticos. Nos demuestran la vitalidad y la diversidad de la experiencia religiosa en Uruguay, y junto a estos trabajos colectivos también encontramos estudios monográficos que profundizan en temas específicos con gran rigor. Claro que sí, pensemos en el libro de Alfonso Esponera sobre la presencia dominica en Uruguay, que desmitifica algunos relatos tradicionales y nos revela aspectos poco conocidos de esta orden religiosa. O los trabajos de Julio Fernández Techera sobre la labor educativa de los jesuitas en Uruguay, que nos ayudan a comprender las tensiones y los diálogos entre la Iglesia y el Estado en este ámbito. Y no podemos dejar de mencionar la obra de Monseñor Sturla, actual arzobispo de Montevideo, sobre el calendario y la secularización en Uruguay, un análisis que nos permite ver cómo la identidad nacional se fue moldeando a través de este proceso. Un trabajo que nos muestra la importancia de los símbolos y las prácticas culturales en la construcción de una sociedad. Y la lista de historiadores que han contribuido al estudio de Iglesia en Uruguay es larga. José Gabriel González, Merlano Pablo Gavesis, Susana Monreal, Pedro Gaudiano, Dante Toccati, cada uno con su enfoque particular, pero todos aportando piezas claves para comprender este fascinante mosaico. Es realmente inspirador ver cómo cada uno de estos historiadores, con su propia voz, nos acerca a una visión más completa y matizada de la Iglesia en Uruguay. Lo que nos muestra esta evolución de la historiografía es que la historia no es un relato único, sino un tejido de múltiples narrativas que se entrelazan. Totalmente, es como si cada investigación fuera una pieza de un rompecabezas, Ajá. que poco a poco nos va revelando la imagen completa. Sí. Y lo más fascinante es que este rompecabezas aún no está terminado. Exacto. A pesar de todos los avances de las últimas décadas, todavía no existe una obra que sintetice de manera integral la historia de la Iglesia en Uruguay. Es verdad. Un desafío pendiente para las futuras generaciones de historiadores. Imagínate tener una obra que recoja todas estas voces, estos enfoques, estas investigaciones. fascinante. Sería un tesoro invaluable para comprender no solo el pasado de la Iglesia, Claro. sino también su presente y su futuro en la sociedad uruguaya. Un tesoro que nos permitiría apreciar el profundo impacto de la Iglesia en la construcción de la identidad uruguaya, en la educación, en la cultura, en la vida social. Sin duda. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestra inmersión en la historia de la Iglesia en Uruguay. Espero que este recorrido por la historiografía les haya resultado tan enriquecedor como a nosotros. Ha sido un placer compartir este viaje por la historia con ustedes, un viaje que nos demuestra que la Iglesia en Uruguay, a pesar de los desafíos, ha sabido adaptarse, transformarse y seguir siendo un referente para miles de uruguayos. Y antes de despedirnos, les dejamos con una pregunta para que reflexionen. ¿Qué nuevas perspectivas o historias no contadas podrían surgir en futuras investigaciones sobre la Iglesia en Uruguay? ¿Cómo podría una comprensión más profunda de su pasado iluminar el camino de la Iglesia en el siglo XXI? Los invitamos a seguir explorando, a seguir investigando, a seguir descubriendo las múltiples facetas de esta historia que, como hemos visto, está llena de sorpresas y nos invita a reflexionar sobre el papel de la fe en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. Hasta la próxima.